Lo primero que yo quiero enseñarles en esta clase hoy a todos los alumnos es sobre la importancia de la oración en la vida del profeta. Hay una gran pregunta que alguien de repente hizo y fue la siguiente: apóstol, ¿cuánto tiempo debe de orar un profeta? Ahora, yo creo que la oración en general, de manera general, para todo el cuerpo de Cristo, no solo para los profetas, es de suma importancia. ¿Por qué? Yo les he enseñado a lo largo de la escuela que la oración genera poder. Por lo tanto, todo hombre y toda mujer de Dios que ore generará poder de manera continua. Y ese poder que nosotros generamos a través de la oración se va a colocar a nuestra disposición para materializar lo sobrenatural. La gente que espera ver lo sobrenatural, escúchame bien, y no ora, nunca verá lo sobrenatural, o lo verá de manera momentánea o de manera superficial. No verá profundidades de Dios, no verá cosas profundas de los reinos del Espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene una vida de oración, una vida de altar que lo respalde. Por lo tanto, estamos frente a una generación que no ora, que no tiene cultura de oración. Cuando usted va a ver las escrituras, la mayoría de hombres y mujeres de Dios que marcaron la historia, que Dios caminó con ellos, que Dios hizo hazañas y cosas extraordinarias y que Dios mismo se levantó a pelear a favor de cada uno de ellos, fueron hombres y mujeres de oración. Por lo tanto, es importante que todo el cuerpo de Cristo, sin importar qué ministerio tenga o si siente que no tiene un ministerio, es importante que todos tengan una vida profunda de oración. Pero para responder la gran pregunta, para los profetas, porque esta es una escuela de profetas, ¿cuánto tiempo, apóstol, usted cree que los profetas debemos de orar? Yo le voy a hablar desde mi vida personal, yo les voy a hablar desde mi percepción. Amén. Yo creo que todo profeta o todos los profetas deberíamos de orar entre 3 y 5 horas diarias. Lo voy a volver a repetir porque ya algunos de los invitados se asustaron. Escuche esto. Todos los profetas, todos aquellos que tenemos un llamado profético, todos aquellos que tenemos un llamado a cargar la voz de Dios, tenemos un llamado a materializar la naturaleza de Dios, todos aquellos que tenemos un llamado a manifestar el reino de lo profético, deberíamos de orar entre 3 y 5 horas al día. Amén. Yo he tenido el privilegio y tengo el privilegio de orar mínimo 3 horas diarias, y cuando estoy en desafíos de semana oro 5 o 7, he orado hasta 10 horas en un solo día. Amén. Algunos se preguntarán y dirán, pero profeta, esto no es tan fácil. ¿Cómo voy a orar 3 horas mínimo diarias? Usted está diciendo, si usted es un profeta de Dios y usted quiere salir, escúcheme bien, de lo común y quiere verdaderamente tener un ministerio extraordinario, usted verdaderamente tiene que comenzar a cambiar su vida de oración y aumentar las medidas y los niveles de oración. Yo les he enseñado mucho sobre la oración y les he enseñado también que la oración es elástica. ¿Qué significa esto? Que hay un momento en la oración, escúchame bien, donde el profeta comienza a orar y parece que se comienza a estirar en el reino del Espíritu hasta que hay un momento donde ¡pac! Se causa un rompimiento. Y eso es lo que hacemos los profetas. Oramos de tal forma que estiramos, hacemos la oración elástica, estiramos nuestra vida de oración hasta el punto donde sentimos que hubo un rompimiento. Un día mis hijos me preguntaron y me dijeron, papá, ¿hasta qué hora tengo que orar? ¿Cuánto tiempo tengo que orar? Yo le dije, ora hasta que te sientas espiritual, hasta que sientas que eres un hombre del Espíritu, hasta que sientas que eres un ser espiritual y digas, no, yo me siento un hombre del Espíritu. Hasta ese momento tú vas a continuar orando. Y eso es importante que usted lo sepa. Ore hasta que usted se siente espiritual. Si usted no se siente espiritual todavía, se siente mortal, se siente como un hombre natural o una mujer natural, siga orando, porque todavía no ha estirado lo suficiente su vida de oración y todavía no ha causado un rompimiento en los reinos del Espíritu. Amén. Por lo tanto, la oración es sumamente importante. Ahora, ¿por qué? Le voy a dar algunas razones por qué nosotros los profetas deberíamos de orar entre 3 y
y 5 horas. Pero apóstol, ¿cómo distribuyo mi tiempo para orar 3 o 5 horas? Fácil. Si te levantas normalmente a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana para ir a cambiarte y luego ir a trabajar, entonces comienza a levantarte a las 4 y puedes orar de 4 a 5, de 4 a 5 y media y tienes 1 hora y media. De repente durante el día separas a la hora del almuerzo, te dan 1 hora, media hora comes, media hora oras, completaste 2 horas. Cuando llegas a tu casa mínimo oras 1 hora, hora y media y ya completaste en el día tus 3 horas o tus 3 horas y media. Los fines de semana que no tienes trabajo, puedes estirar mucho más tu vida de oración y alcanzar las 4 o las 5 horas que se necesitan para poder ver cosas muy poderosas en tu vida ministerial, ¿ok? Ahora, le voy a dar algunas razones. Escúchame bien. La primera razón por la cual todos nosotros los profetas deberíamos de orar entre 3 y 5 horas al día es porque todo profeta necesita construir una relación con Dios. Yo quiero que usted entienda que la relación con Dios se construye. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos dentro de las congregaciones que no ve a Dios moverse de una manera sobrenatural en su vida? Porque nunca ha construido una relación con Dios. Presta atención. Orar todos los días 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos no construye una relación sólida, no construye una relación profunda. Por eso la mayoría de cristianos que oran en esa medida de oración de 30 minutos, 25 minutos, 15 minutos, nunca ven nada sobrenatural, nunca ven respuestas de manera continua en su vida, nunca ven la mano de Dios respaldándolo en todo lo que hacen. Es más, viven situaciones difíciles, viven circunstancias críticas en la finanza, viven situaciones de salud. Yo le voy a decir esto, mira, la oración es tan poderosa que la oración aún ella golpea nuestro sistema inmunológico. ¿Qué significa eso, apóstol? Significa que aún la oración lleva tu sistema inmunológico a ser un sistema inmunológico del cielo, un sistema inmunológico divino. Significa que no comenzarás a experimentar más enfermedad, no sentirás dolor, no sentirás situaciones, será muy difícil que te enfermas, la gente podrá sentirse enferma a tu lado, la gente caerá en gripe, pero a ti no te pasará nada. ¿Por qué? Porque tu vida de oración no solamente te beneficia en el ámbito espiritual, sino que también te beneficia aún en el ámbito físico. Por eso la importancia de orar. Amén. Entonces, la primera razón por la cual nosotros los profetas deberíamos de orar entre 3 y 5 horas es porque necesitamos construir una relación con Dios. Ahora, escuche esto. ¿Por qué necesitamos construir una relación con Dios? Porque cuando nosotros comenzamos a construir esa relación pasará de una relación a una comunión. Y cuando yo hablo de comunión, ya hablo de una unidad en el espíritu o con el espíritu, de tal manera que comenzaremos a ser guiados por Dios. ¿Alguien está aquí hoy o no? Una cosa es la relación y otra cosa es la comunión. Solo aquellos que han construido una relación continua con Dios pasarán a la comunión con el Espíritu, que es cuando ya caminamos de la mano, lado a lado con el Espíritu Santo y podemos oír su instrucción y hacer todo lo que Él nos diga que debemos de hacer. Amén. Esa es la primera razón por la cual todos los profetas deberíamos de orar entre 3 y 5 horas diarias. La segunda razón por la cual los profetas deberíamos orar en ese rango de tiempo, escúcheme bien, es porque esto va a traer un gran impacto sobre nuestra vida y sobre nuestro ministerio. Amén. Y una de las cosas que van a ocurrir cuando yo oro entre 3 y 5 horas diarias es que yo me voy a mantener activo en el espíritu durante las 24 horas. Lo voy a volver a repetir. Me voy a mantener activo en el espíritu durante las 24 horas. Apóstol, ¿cómo así las 24 horas? Y las 8 horas que yo estoy durmiendo, seguirás activo en el espíritu. Cuando tú eres un hombre o una mujer que oras entre ese rango de tiempo de 3 a 5 horas diarias, aun cuando estés durmiendo, accesarás a los reinos del espíritu, accesarás a la dimensión de los sueños, aún accesarás en el espíritu, en la oración en lenguas, estarás intercediendo, estarás haciendo muchas cosas. Dios te puede usar
en medio del reino de los sueños. Dios te puede usar liberando a alguien. Apóstol, yo soñé que estaba en tal país. Apóstol, yo soñé que estaba echando fuera demonios. Apóstol, yo soñé que estaba profetizando. No es que soñaste que estabas profetizando. Dios estaba usando tu espíritu. Tú te le apareciste a alguien en los sueños. Tú comenzaste a ser trasladado en el reino del espíritu y alguien te vio. Y el que te vio en China, el que te vio no sé, en Australia, él dijo, oye, se me apareció un ángel y me dio una palabra. No, no era un ángel, eras tú mientras dormías. Porque cuando tú eres alguien que ha construido una relación con Dios, cuando tú eres alguien que camina en comunión con el Espíritu, cuando tú eres alguien que tiene estas medidas y estos rangos de oración, ¿qué comienza a ocurrir? Que tú eres un instrumento útil, despierto y dormido para Dios. Amén. Y eso es algo que usted necesita entenderlo. Otra de las razones por las cuales nosotros, los profetas de Dios, necesitamos orar entre 3 y 5 horas diarias, escúchenme bien, es porque ciertamente la oración nos enseña a esperar. Orar durante tanto tiempo es como si nosotros esperáramos en Dios. Y la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué significa eso? Que la oración de continuo nos coloca en una posición de espera y nos activa. ¿Para qué? Para encuentros divinos. ¿Alguien está aquí? Cuando yo oro de manera continua en este rango de 3 y 5 horas, automáticamente yo voy a entrar en la dimensión de la espera. Y eso me va a colocar en la posición, escúchame bien, para yo poder tener encuentros con Dios. Hay mucha gente que dice, ay apóstol, yo quiero tener un encuentro con Dios. Ok, los encuentros con Dios se provocan. Los encuentros con Dios se provocan. Cuando yo tengo una vida profunda de oración, yo soy colocado en una posición de espera y esa posición de espera me califica para yo poder tener encuentros divinos. Amén. ¿Por qué son importantes los encuentros con Dios? Punto número 1, porque los encuentros con Dios determinarán tu altura espiritual. Te vuelvo a repetir, los encuentros con Dios determinarán tu altura espiritual. ¿Qué quiero decirte con eso? Que después de un encuentro con Dios, tú no serás el mismo en los reinos del Espíritu. Tú no serás el mismo en el rango espiritual en el que te encontrabas, sino que crecerás, tu rango será aumentado. Por lo tanto, es muy importante los encuentros con Dios. ¿Por qué más es importante los encuentros con Dios? Porque ellos determinarán tu capacidad espiritual. Un encuentro con Dios apertura tus sentidos espirituales a otro nivel. Por eso es importante tener encuentros con Dios. ¿Por qué más es importante un encuentro con Dios? Porque los encuentros con Dios determinarán, escúcheme bien, la potencia del poder y de la autoridad con la que te moverás en lo profético. Significa que si yo tengo encuentros con Dios de continuo, la potencia en el poder y en la autoridad será mucho mayor en mi vida. Entonces necesitamos encuentros con Dios todos los días, cada vez que yo me voy a acostar, yo digo, Señor, yo voy a tener un encuentro contigo esta noche. Yo he tenido encuentros cara a cara con Jesús. Es importante que usted tenga ese deseo por tener encuentros con Dios, porque los encuentros con Dios van a poder mudar la vida de un profeta completamente. Amén. ¿Por qué más es importante el orar entre 3 y 5 horas diarias como profeta de Dios? Escúchenme bien, si nosotros como profetas queremos tener claridad y queremos tener precisión a la hora de profetizar, a la hora de dar una palabra de parte de Dios, necesitaremos orar en ese rango del que estamos hablando. Mientras más yo ore, más precisión tendré en lo profético. Mientras más yo ore, más claridad tendré para ver y para oír y para percibir en el reino del Espíritu. Amén. Otra de las razones por las cuales nosotros deberíamos de orar entre 3 y 5 horas diarias es porque la oración en ese rango de tiempo nos permite permanecer en la presencia de Dios. Y escucha esto porque esto es muy importante. ¿Qué significa permanecer en la presencia de Dios? ¿Cuántos han leído el libro de Primera de Reyes, sobre todo la parte donde se habla sobre el profeta Elías? Hay momentos donde el profeta Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué está tratando de decir Elías? Elías está tratando de decir que él, aunque está en la tierra, en el ámbito del espíritu, él está delante de Dios.
él permanece delante de la presencia de Dios. Lo mismo dijo Jesús. Jesús dijo, el Hijo del Hombre que está en la tierra, pero también está en el cielo. ¿Qué significaba eso? Lo mismo que dijo Elías. O sea, Jesús está en la tierra, pero sus metrones de oración, sus medidas de oración, sus rangos de oración le permitían a él estar continuamente delante de la presencia del Padre. Por lo tanto, es importante que nosotros como profetas de Dios oremos entre 3 y 5 horas diarias, porque eso nos va a permitir permanecer, eso nos va a posicionar y nos va a permitir permanecer en la presencia de Dios. ¿Cómo tú sabes que un profeta está en la presencia de Dios? Escuche lo que le estoy diciendo. Ha sido posicionado y permanece en la presencia de Dios, y podría decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, porque cuando él habla, las cosas ocurren. Cuando él declara, el cielo lo respalda. Cuando él determina algo, el ministerio y el reino angelical se mueve a su favor, porque él está delante de la presencia de Dios. Escúcheme bien, orar en ese rango de 3 y 5 horas diarias te da una voz en el reino del Espíritu. Hay muchos cristianos que no tienen una voz en el reino del Espíritu. Ellos son un susurro todavía delante de Dios. Ellos oran y Dios los escucha, claro que sí, pero son un susurro, no tienen un peso en el reino espiritual. Por eso aún la contestación, las respuestas a sus oraciones demoran demasiado. Pero cuando tú eres alguien que continuamente ora 3, 4, 5 horas diarias, ¿qué pasa? Eres posicionado, permaneces en la presencia y ganas una voz en el reino del Espíritu. ¿Qué significa tener una voz en el reino del Espíritu? Significa que tu voz no pasa por alto. Tu voz tiene respaldo inmediato. ¿Mm? Y eso es lo que necesitamos los profetas. Elías decía, vive Jehová, escúchame bien, que por mi palabra no lloverá. Y no llovía. ¿Por qué? Porque él tenía una voz en el reino del Espíritu. Era un hombre de oración. Algunos dicen, no, la Biblia dice que Elías, él era un hombre como todos nosotros, que tentado con las falencias, con los errores y las equivocaciones. Sí, pero Elías tenía una vida de oración. ¿Dónde lo vemos, profeta? ¿En qué parte? Mire, cuando él va a orar para que la lluvia retorne, dice que él oró 7 veces. ¿Mm? Oró un tiempo, vino su siervo y le dijo, sube al monte y fíjate si viene lluvia. El siervo subió el monte, no imagino cuánta distancia tendría, pero subió, volvió nuevamente y él seguía orando y le dijo, todavía no veo nada, vuelve y sube. Volvió a subir y volvió y dijo, todavía no veo nada, vuelve y sube 7 veces. La pregunta es, cada subida y cada bajada de ese monte, ¿cuánto tiempo sería? ¿Una hora, media hora? No lo sé. Si fuera media hora, serían 3 horas y media. Si fuera una hora, serían 7 horas. Si fueran 2 horas para ir y volver, entonces estaríamos hablando de 14 horas. ¿Mm? Escuchen lo que le estoy diciendo, que es muy importante. El profeta de Dios no pierde tiempo. Mira, a mí me gustaban mucho las películas, me gustaba mucho sentarme con mis hijos a ver alguna, cuando estaba muy agotado, decía, no voy a ponerme a ver una película de repente para distraerme, pero llegó un momento donde comencé a amar tanto la oración, la oración dejó de ser un sacrificio para convertirse en un deleite, y entonces ya mi tiempo de poder distraerme ya no existe. Yo prefiero estar en la presencia de Dios. Con eso no estoy diciendo que no pase tiempo con mis hijos o no pase tiempo con mi familia. No, pero en vez de ver televisión, en vez de hacer alguna otra cosa que yo sé que podría invertirlo en oración, entonces digo, no, voy a orar. Voy a buscar a Dios, voy a entrar. Cuando bueno, vamos todos para tal lugar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir orando en lenguas en el camino. Cuando lleguemos ya nos distraemos, hacemos lo que vamos a hacer. O sea, constantemente estoy orando. ¿Por qué? Porque esa es la vida de un profeta de Dios para poder tener verdaderamente un respaldo divino en él. Amén. ¿Alguien está aprendiendo algo aquí hoy o no? Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Escuche esto. ¿Por qué más nosotros los profetas deberíamos orar? O mejor dicho, ¿por qué un profeta, escúcheme bien, ora tanto tiempo, ora en ese rango de tiempo? ¿Sabe por qué? Porque los profetas hemos entendido que la oración no es algo para presentar simplemente nuestros casos.
Se lo explico. La mayoría de gente utiliza la oración o tiene la oración como un medio para presentar su caso. O sea, Dios, vengo delante de ti porque mira, Señor, cómo están las situaciones. Mira, Padre, cómo está mi familia. Mira cómo está en el trabajo. Mira cómo me trata el jefe. Y usted entra a orar y entra a contarle algo a Dios que ya Dios lo sabe. Porque la Biblia dice que Dios es omnisciente. Significa que Dios lo sabe todo. Entonces la oración no es un medio para comunicarle a Dios lo que Dios ya sabe. ¿Alguien está aquí hoy o no? La oración no es un medio para presentar un caso. Dios ya conoce tu caso. La oración es para otra cosa. La oración es para yo hacerme presente en el reino del Espíritu. La oración es para yo hacerme uno en el Espíritu con Él. La oración es para yo entender cuál es la carga por la que late el corazón de Dios. La oración es para yo intimar con Dios, para yo construir una relación con Dios. Y mientras yo construyo mi relación con Dios, mientras yo adoro a Dios, mientras yo quiero conocer a Dios, para buscar, la oración es para buscar los misterios de Dios. ¿Qué pasa? Dios resuelve lo que Él ya sabe. ¿Qué ya sabe Dios tu necesidad? ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy? ¿Mm? Eso tiene que mudar la vida de oración de alguien. Amén. ¿Por qué más es importante? Dos más y termino. Escúchenme bien. ¿Por qué más es importante que un profeta ore entre 3 y 5 horas diarias? Porque la oración, escúchenme bien, genera y mantiene hambre continua por la presencia de Dios. Solo las personas que oran de continuo tienen hambre y sed por la presencia de Dios. Mientras más usted ore, más hambre usted siente por Dios, más deseo usted siente por la presencia de Dios. Si usted no quiere que se acabe el hambre, si usted no quiere el fome para los brasileños, si usted no quiere que se acabe el fome por la presencia de Dios, usted precisa literalmente mantener una vida de oración. Usted necesita mantener esa vida de oración. Amén. Si usted mantiene esa vida de oración, usted continuamente tendrá hambre, tendrá sed por la presencia de Dios. Hay muchas personas que dicen, apóstol, yo perdí el primer amor. ¿Sabe qué es el primer amor? El primer amor es hambre por la presencia de Dios. Eso es el primer amor. Usted llegaba del trabajo y buscaba orar. Usted estaba en el trabajo y buscaba el momento para leer palabra. Usted estaba en el bus y leía palabra. Usted estaba en tal lugar y usted buscaba la presencia. Usted no veía el momento de estar con Él. ¿Mm? ¿Cuándo usted dejó o perdió el primer amor, que es la pasión y el hambre por la presencia de Dios? Cuando dejaste de orar, cuando dejaste de buscar a Dios. El profeta no puede perder el hambre por la presencia de Dios. Y la única forma de mantener hambre por la presencia de Dios es mantener tu vida de oración. Amén. Eso es muy importante. ¿Por qué más los profetas debemos de orar entre 3 y 5 horas diarias? Escuche esto, porque solo a través de la oración continua y prolongada, esto es muy importante, conseguiremos grandes avances en nuestra vida. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué es importante que nosotros los profetas oremos entre 3 y 5 horas diarias? Porque es la única forma en que nosotros podremos conseguir grandes avances en nuestra vida. Muchos de ustedes quizás están esperando grandes avances en el área ministerial, en el área empresarial, en el área profesional, en el área familiar. Y uno dice, pero apóstol, yo no sé qué está pasando. Yo no entiendo, escúcheme bien, voy a hablar algo muy fuerte. Yo no entiendo por qué, apóstol, no ocurren esos grandes avances en mi vida. Mi vida financiera no fluye, o sea, no se incrementa, no explota. No sé por qué mi familia no mejora. No sé qué está pasando, profeta de Dios. Lo que está pasando es que no estás orando lo suficiente. Porque cuando tú comienzas a orar y extender tus metrones de oración, todas las cosas que están a tu alrededor serán afectadas y comenzarán a ocurrir los grandes avances de parte de Dios en el área de las finanzas, en el área de la familia, en el área profesional, en el área laboral, en la empresa, en el negocio. Las cosas van a comenzar a cambiar, pero necesitas verdaderamente extender tus medidas de oración. Eso es muy importante. Alguien me preguntó en estos días y me dijo, apóstol, yo no sé qué está pasando. Yo estoy contenta, estoy feliz en la escuela de los profetas, me siento bien, estoy aprendiendo muchísimas cosas, pero yo he sentido que se han incrementado los ataques del enemigo. Yo te voy a decir algo y es algo muy fuerte. Escúchame bien. Hay momentos donde nosotros comenzamos a crecer en el reino del Espíritu porque la revelación trae crecimiento. La revelación expande tu espíritu.
Oiga lo que estoy diciendo. El crecimiento no comienza de manera externa, comienza de manera interna. Cuando yo recibo revelación, mi espíritu se expande, mi espíritu comienza a crecer. Y cuando el espíritu comienza a crecer y a expandirse, tú te haces más visible en el mundo espiritual, te haces más visible en el reino del espíritu. Por lo tanto, hay espíritus, hay demonios, escúchame bien, que no te habían visto, que no te habían conocido, pero cuando te expandiste y la luz de la revelación en ti se expandió, entonces llamaste la atención de otros demonios. ¿Y qué hago, apóstol? ¿Me van a atacar? No, no te van a atacar, van a tratar de frenarte. ¿Por qué? Porque si no te frenan, te vas a convertir literalmente en la tormenta perfecta para las tinieblas. Entonces, por eso tratan de frenarte, por eso tratan de desanimarte, por eso tratan de llevarte a un punto donde tú quieras desistir. Pero es cuando menos tú tienes que desistir, es cuando más tienes que orar, cuando más tienes que entrar. Y eso va a hacer que tu luz los ciegue, que tu luz los haga huir, que tu luz los atormente. ¿Alguien está aquí? Lo voy a decir, hay momentos donde tú no necesitas pelear ni hacer guerra espiritual, solamente incrementar tus niveles de luz en el reino del Espíritu por medio de la oración para enceguecer a los demonios, para atormentar a los demonios. Jesús no necesitaba pelear con los demonios, eran tanto los rangos y las medidas de oración que habían en él, que solo se paraba en un lugar y los demonios decían, pero ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Alguien está aquí? Eso es importante que usted lo entienda. Cuando usted comienza a orar entre 3 y 5 horas diarias, usted comienza literalmente a ganar una posición en el reino del Espíritu. Ya usted no visita el reino del Espíritu. Ah, yo estaba en el Espíritu, estaba. Ya usted ya no dice estaba, yo estoy, yo permanezco, yo habito en el reino del Espíritu. Ahí es el punto donde nosotros tenemos que llegar. Amén. Gloria a Dios. Ya voy cerrando con esto. ¿Por qué más nosotros los profetas deberíamos de orar entre 3 y 5 horas? ¿Por qué? Porque la oración, escucha lo que le voy a decir, prolongada, lo primero que va a hacer en nuestra vida es crear una atmósfera. Escúcheme bien, la oración de continuo, de manera prolongada en la vida del profeta, lo primero que va a hacer es crear una atmósfera personal, donde Dios y yo nos conectamos por medio de esa atmósfera. Pero ¿qué ocurre? Que si usted continúa orando en esas medidas de oración, ya no solamente va a tener una atmósfera, sino que usted va a aperturar, va a abrir un portal espiritual que le va a dar acceso al cielo. ¿Alguien está aquí? Entonces, un profeta que tiene atmósfera es poderoso, pero un profeta que tiene atmósfera y por causa de su oración ha abierto un portal espiritual que lo ha conectado literalmente con el cielo de manera continua y permanente, es un profeta peligroso. Es un profeta peligroso. Y ahí es donde usted tiene que llegar. Ahí es donde usted tiene que llegar. Mire, yo le voy a decir algo a todos los que están aquí. Escúcheme bien. Algunos piensan, y voy a hacer una pausa aquí, algunos piensan que lo profético no es para todo el mundo. Bueno, lo profético, cuando hablamos de lo profético, hablamos de la voz de Dios y hablamos de muchas otras cosas más, que no las voy a hablar ahora, la mayoría de alumnos lo saben. Pero quiero para que algo básico para que los invitados nos entiendan. Cuando hablamos de lo profético, hablamos de la voz de Dios, ¿ok? De la capacidad de oír a Dios, de la capacidad de rastrear la voz de Dios, de captar la voz de Dios, de provocar la voz de Dios, de reconocer la voz de Dios de las diferentes maneras como Dios habla, ¿ok? Ahora, escuche esto. La voz de Dios, que es lo profético, en el Antiguo Testamento era exclusiva. ¿Qué significa esa? ¿Qué significa eso? Que no era para todos, era para algunos. Por eso usted veía la voz de Dios en algunos hombres, no en todos. Pero en el Nuevo Testamento, la voz de Dios no es para algunos, es para todos. Por eso dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, o sea, ovejas. Ni siquiera dijo mis apóstoles, mis profetas, mis evangelistas, mis pastores y mis maestros, sino que dijo ovejas, hablando de manera general. Significa que ahora en el Nuevo Testamento, o sea, después de Cristo, de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, la voz de Dios ya no es para algunos, la voz de Dios es para todos. Lo llevo más profundo. Significa que lo profético ya no es para algunos, lo profético es para todos. Es más, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento y vemos a Moisés, sobre Moisés estaba el espíritu de la profecía, sobre Moisés estaba el espíritu profético.
a tal punto que la voz de Dios permanecía continuamente con Moisés. Dice que Dios le hablaba cara a cara, sin sueños, sin imágenes, sin códigos ni nada. Era directamente como Dios hablaba con Moisés, ¿ok? Y usted se va a dar cuenta que ahí hay una sombra profética. ¿Qué es una sombra profética? O sea, hay algo que Dios nos muestra en esa historia que yo le voy a hablar, que habla con respecto a lo que va a acontecer en el futuro. Eso es una sombra profética, algo que Dios hace, que proyecta algo que va a suceder en los próximos años. Cuando usted ve a Moisés, dice que Dios habla con Moisés y le dice, mira Moisés, voy a tomar de tu espíritu y lo voy a colocar sobre 70 hombres. Interesante, porque el número 70 es número de enviados. Recuerde que Jesús envió a los 70. Por lo tanto, está allí hay una sombra profética. Moisés está con 70 ancianos, Jesús tenía 70 enviados. Allí hay una sombra profética. Por lo tanto, dice, tomaré de tu espíritu y lo colocaré sobre los 70. Interesante, ¿verdad? Y eso es lo mismo que hizo el Padre con el Cristo. ¿Qué hizo el Padre con el Cristo? Tomó el espíritu del Cristo y lo colocó en todos nosotros. Sombras proféticas. ¿Ok? Pero también hay algo muy interesante y es que dice que cuando Dios colocó el espíritu de Moisés, que estaba en Moisés, sobre los 70 ancianos, dice que había dos más que no estaban ahí en ese monte con Moisés, sino que estaban fuera o estaban en el campamento. Y dice la escritura que allá aún donde estaban esos dos, que no estaban los 70 estaban con Moisés en un lugar, dice que los dos que estaban allá también profetizaron. O sea, no solo profetizaron, cuando Dios tomó el espíritu de Moisés y lo colocó sobre los 70 comenzaron a profetizar, dice la escritura. Pero habían dos más que estaban por el campamento, no estaban en el lugar donde estaban, y esos dos que estaban lejos también profetizaron. ¿Qué sombra profética es esa? Lo que Dios nos está mostrando ahí es que vendría el día donde Él tomaría el espíritu del Hijo y haría que el pueblo de Israel, o sea, lo derramaría o lo colocaría sobre el pueblo de Israel también, pero también sobre aquellos que no formaban parte del pueblo o que no estaban cerca del pueblo, que estaban lejos. Aún aquellos que estaban fuera del campamento o aquellos que estaban distantes del monte en el campamento, aún a ellos también los alcanzaría el Espíritu y también los haría profetizar. ¿Qué significa eso? Que ahora en el Nuevo Testamento todos podemos profetizar. Todos, no todos podemos ser profetas, pero todos podemos movernos en la unción profética. Todos podemos tocar la dimensión de la profecía. Todos lo podemos hacer. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente. Escuche esto. El apóstol Pablo dice, habla de los dones espirituales, pero dice, desead, escucha esto, desead los dones mejores, sobre todo que profeticéis. ¿Qué está haciendo Pablo con eso? Pablo literalmente está colocando el don de la profecía por encima de los demás dones. Ahora, yo no creo que Pablo está colocando el don de la profecía por encima de los demás dones simplemente porque Pablo está reduciendo el don de la profecía a hablar de parte de Dios. No, yo creo que Pablo, como un apóstol profético, él ha tocado el reino de lo profético. Al tocar el reino de lo profético se dio cuenta, escúcheme bien, que la profecía, que es una puerta de acceso al reino de lo profético, era muy poderosa y muy sobrenatural. Por eso Pablo dice, sobre todo, desead, dice, que todos profeticéis. Ahora, escúcheme esto, esa palabra desead es una palabra muy interesante porque cuando usted va a buscar el trasfondo de esa palabra en el contexto original, viene de un deseo, escúcheme bien, como el deseo que tiene un esposo por una esposa o un esposo por una esposa cuando van a estar sexualmente juntos. Ese deseo que parece como que es, wow, ese deseo, eso significa desear. Entonces, cuando Pablo dice, desead los dones, sobre todo que profeticé. ¿Qué te está diciendo? Así como tú podías desear a una mujer o desear a un hombre, desear a tu esposo o a tu esposa cuando vas a estar con él, escúchame bien, de esa misma manera, si tú puedes desear un don, lo vas a obtener. Si tú puedes desear profetizar de esa manera como tú deseas estar con tu mujer o estar con tu marido, entonces recibirás esa dimensión de lo profético. Entonces, para nosotros poder crecer, todos los profetas, escúchame, para nosotros poder crecer mucho más en lo profético y movernos en dimensiones más profundas del reino de la profecía, necesitamos desear, tener ese deseo tan profundo, tan ardiente
por ver lo profético funcionando en nosotros de manera continua. Usted llega un momento donde la gente le dice, hey, ¿estás aquí? ¿En dónde estás? Tierra llamando a Luz, tierra llamando a Karina Crespo, tierra llamando a María Fernanda. ¿Dónde estás? No, perdóname, me había perdido. ¿Qué estaba? Estabas imaginándote cómo profetizabas, llamabas por nombre a la gente, cómo le decías su vida, navegabas en el reino del Espíritu. Mira, yo llegué así, tu casa es así, de este color, tu pared, tu puerta. Te estás deseando. Y ese desear hace que Dios pueda entregarte aquellas dimensiones que tú quieres verdaderamente. Apóstol, ¿por qué todavía yo no he podido moverme tan profundamente en lo profético? Porque todavía no has deseado como debes desear. Cuando tú desees lo profético de esa manera, entonces comenzarás a ver cosas muy profundas en tu ministerio. Amén. Gloria a Dios. Ya para terminar con esto, escúchenme bien. ¿Por qué más es importante que nosotros los profetas podamos orar entre 3 y 5 horas diarias? Porque la oración hace que nosotros construyamos un altar en el mundo espiritual. Y un altar es un lugar de gobierno. Por lo tanto, todos los profetas gobernamos por medio de altares. Escúcheme bien, esto es un tema muy profundo, pero el altar es un lugar de gobierno. Cada vez que yo oro, yo estoy construyendo un altar, alimentando un altar, expandiendo un altar y gobernando a través de un altar. Entonces es importante que yo ore. ¿Por qué? Porque a través de la oración yo puedo gobernar. ¿Por qué? Porque oración es altar. Amén. ¿Por qué más es importante que yo ore entre 3 y 5 horas diarias? Escúchame bien, para que cuando yo hable de parte de Dios no me equivoque. Una persona que pasa entre 3 y 5 horas en la presencia de Dios, es muy difícil que él se equivoque a la hora de profetizar. Es muy difícil que él se equivoque a la hora de interpretar una visión, una imagen, algo que él recibió en el reino de la visión o en el reino de la audición. Es muy difícil que él se equivoque. ¿Por qué? Porque como él permanece de continuo en la presencia de Dios, él identifica en su espíritu qué es de Dios y qué no es de Dios, qué decir y qué no decir, cuándo hablar y cuándo callar. Amén. ¿Por qué más es importante que el profeta ore entre 3 y 5 horas diarias? Escúcheme bien, porque si usted no ora en ese rango de tiempo, usted nunca se podrá convertir en un confidente de Dios. Los profetas son creados para convertirse en los confidentes de Dios. O sea, ¿qué significa eso? La palabra dice, escúcheme bien, dice, porque nada hará Jehová sin primero dárselo a conocer a sus siervos, los profetas. Significan que las cosas que Dios va a hacer, a los primeros que Él se los cuenta o se los muestra, es a sus profetas. Algunos dirán, pero apóstol, yo soy profeta, pero todavía Dios no me ha mostrado. Hay cosas que ocurren y Dios no me las muestra antes. ¿Sabe por qué? Porque todavía no te has elevado al nivel de convertirte en un confidente de Dios. La única forma de convertirte en un confidente de Dios, o sea, en alguien en quien Dios pueda confiar sus secretos, es que usted verdaderamente tenga una vida profunda de oración. Por último, ¿por qué más nosotros, todos los profetas, necesitamos orar en ese rango de tiempo de 3 a 5 horas diarias? ¿Sabe por qué? Porque la oración nos restaurará y nos reposicionará en el lugar de donde Adán fue destronado. Escúcheme bien, cuando Adán fue creado, él tenía una posición en los reinos del Espíritu. Él habitaba en el Edén, que es un reino espiritual. Escúcheme bien. Por lo tanto, cuando Adán pecó, Adán fue destronado de ese reino. Pero cuando tú entras a orar de manera profunda y de manera continua, tú eres reposicionado, tú eres restaurado en ese reino del cual Adán fue sacado. Amén. Por eso es importante orar. Cuando tú comienzas a ser posicionado en el Edén, escucha lo que le voy a decir, que esto es muy profundo. Cuando tú, apóstol, ¿eso es posible? ¿Es posible lo que usted está hablando? Claro que sí es posible. Cuando usted va a ver a Adán y usted analiza a Adán, para los que no han visto mi libro, yo escribí un libro, saqué un libro hace poco que se llama La revelación de Adán, donde yo hablo, hay un misterio muy profundo con respecto a Adán. Si usted no lo tiene, usted puede adquirir el libro todavía. Escucha esto. Pero algo que yo quiero decirle es lo siguiente. Cuando usted va a ver a Adán, dice la palabra que Adán tenía gobierno sobre los animales. ¿Mm? Cuando usted va a ver la Biblia y va a ver la vida de Daniel, ¿quién era Daniel? Daniel era un profeta. ¿Cuántas horas oraba Daniel al día? Mínimo oraba 3. Dice que oraba 3 veces al día.
Voy a creer que por mínimo Daniel oraba 1 hora por cada vez, 3 horas al día. ¿Qué pasó? Él fue posicionado, reposicionado, ¿en dónde? En el lugar donde Adán fue retirado. ¿Cómo hacía apóstol? ¿Cómo usted lo sabe? Porque cuando lo lanzaron al foso de los leones no se lo pudieron comer. No, algunos dirán no, algunos dicen no, lo que pasa es que los leones comen carne y lo que lanzaron fue un espíritu. Suena muy bonito, pero no es real. ¿Mm? No, apóstol, que lo que dijo ahí dice que el ángel tapó la boca del león. No, lo que pasó en el contexto original, se lo voy a decir, es que la vida de oración del profeta Daniel lo posicionó de tal manera que él tenía gobierno y dominio sobre el reino animal. Y los animales no podían tocarlo. Los animales no se lo podían, no se lo podían comer. ¿Mm? Y sus 3 amigos, que los llaman Sadrach, Mesach y Abednego, tenían dominio sobre los elementos por sus medidas de oración. Por eso el fuego no los pudo quemar. ¿Mm? Eso va más allá de simplemente leer una historia y entender el reposicionamiento espiritual que te puede dar la oración. ¿Ven? Por ejemplo, hay personas que me dicen, Karina Crespo está ahí, por ejemplo, y la vez pasada que era su cumpleaños, ella me dijo, profeta, por acá está lloviendo, por aquí. Yo le dije, hija, voy a orar. Vamos, ella me pidió orar, no recuerdo cómo fue exactamente. Yo lancé la palabra de oración ordenando la lluvia que tenía que cesar y literalmente la lluvia cesó, ¿verdad, hija? La lluvia se detuvo. Ella pudo celebrar su cumpleaños. Hoy me llamó Sara también hablándome con respecto a lo mismo y me dijo, apóstol, ¿será que usted puede orar porque está lloviendo? No para desde ayer de llover. Y yo comencé a orar y paró la lluvia también. ¿Mm? Eso lo he hecho muchas veces. ¿Por qué? Porque la vida de oración te da dominio. Adán tenía dominio sobre el clima. Eso es bíblico, profeta. ¿Dónde dice que Adán tenía dominio sobre el clima? Fácil. Jesús tiene el nombre del segundo Adán. Y cuando usted va a ver la vida de Jesús, Jesús tenía dominio sobre la naturaleza. Y es llamado el segundo Adán. Significa si el segundo Adán tenía ese dominio, mejor dicho, Jesús como segundo Adán vino a reflejar el poder y el dominio que tenía el primer Adán que perdió. Entonces podemos llegar a esas dimensiones, podemos hacerlo. Claro que sí, pero será por medio de la oración. Será por medio de nuestras medidas de oración. Por eso yo quiero declarar, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero declarar sobre todos los profetas que están aquí hoy y aún también sobre todos los invitados que están en este momento. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que ellos comienzan a crecer en su vida de oración, en sus medidas de oración, en sus metrones de oración. Quiero declarar que cualquier mediocridad en la vida de oración que hayan tenido, hoy es cortada en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que ellos no serán profetas mediocres en su vida de oración, serán profetas de oración, serán hombres y mujeres de oración, serán gente profunda que ama la oración, que abraza el ministerio de la oración, como tus apóstoles, que cuando le dijeron que sirvieran la mesa, ellos dijeron, no, 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 eso no es negociable para nosotros. Busca hombres llenos del Espíritu Santo, que ellos cuiden las mesas y atiendan las mesas, pero nosotros no podemos descuidar el ministerio de la oración y de la palabra. Yo declaro, Padre eterno, Señor, que todos los profetas que están aquí, y aún los invitados que están aquí, ellos entienden la importancia del ministerio de la oración y comienzan a invertir tiempo y comienzan a cuidar el ministerio de la oración de tal forma que ellos se levantan en dimensiones de oración, no solo niveles de oración, sino dimensiones de oración. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este momento por esta palabra, por esta enseñanza, por esta impartición. Y yo declaro que espíritu de oración, cuando hablo de espíritu de oración, quiero que todo el mundo entienda esto. No hablo que hay un espíritu en el reino de Dios que viene y se te mete y te empuja a orar y te impulsa a orar. No, no. Espíritu de oración habla de carácter determinante en tu vida. Habla de un carácter determinante en ti que te impulsa verdaderamente a orar o iniciar algo y no terminarlo hasta ver lo que tú quieres ver. Por lo tanto, yo declaro espíritu de oración, carácter de oración en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.